Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto Andrea Amper. Les saluda el profe Henry Ajuchán, esperando que esta semana que pasó pues la hayan aprovechado para estar con su familia, para agradecer a Dios por la vida y para aprovechar el tiempo que se nos ha concedido para compartir en familia. Vamos a retomar las clases entonces de programación para el grado de quinto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación de plan diario. Asimismo, pues los estudiantes de fin de semana pues pueden ir avanzando también en relación a estos temas, porque hoy iniciamos un nuevo lenguaje de programación. Vamos a abordar en esta primera clase entonces una pequeña introducción a el lenguaje de programación Java como le dicen algunos, ¿verdad? Java vamos a decir de acá en adelante. Muy bien, empecemos. Para empezar vamos a establecer ciertos momentos históricos en los cuales fue gestándose, desarrollándose el lenguaje de programación Java. Para empezar es importante tomar en cuenta que Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems Incorporation en 1995 bajo la dirección de James Gosling. Él fue el que lideró la creación, él fue el que se reunió con un grupo de programadores, de desarrolladores, y decidieron crear un lenguaje de programación nuevo, un lenguaje de programación que viniera a proponer nuevas expectativas a los usuarios, de tal modo que el lenguaje de programación fuera un tanto más amigable, un tanto más cercano a la realidad de los programadores en su momento. Estamos hablando de 1995, no es una época muy antigua, es decir, es por acá relativamente contemporáneo a nosotros. Entonces un lenguaje de programación relativamente moderno. Además, su nombre responde a una reunión creativa celebrada por su equipo de desarrollo, es decir, estos señores se reunían constantemente a armar su lenguaje de programación, pero no lograban definir el nombre, ¿verdad? No lograban establecer cómo se iba a llamar este nuevo lenguaje de programación que abría las puertas a un nuevo paradigma de programación. Entonces, como ustedes sabrán, el logotipo de Java es una tacita como con café, ¿verdad? Y esto es porque en estas reuniones pues no faltaba el café. Regularmente los que nos desvelamos trabajando, los que nos desvelamos leyendo o creando cosas nuevas, pues no puede hacer falta la tacita de café pues para mantenernos activos. Entonces, de alguna manera por ahí surge el logotipo, ¿verdad? Y el nombre de Java. Este es un lenguaje de programación de desarrollo de propósito general, es decir, sirve para crear aplicaciones multimedia, para crear aplicaciones bancarias, para crear aplicaciones como videojuegos, aplicaciones de educación, aplicaciones de negocios, de trabajo, etc. Es un lenguaje de programación de desarrollo de propósito general. Regularmente, como ustedes recordarán o a lo mejor tuvieron la experiencia, los teléfonos de antes pues utilizaban programitas en Java, creados, construidos en Java a partir de cero. Dentro de esta historia hay que considerar cuál era este nuevo paradigma o qué pretendía Gosling con la creación de Java. Primero, lo que hace distinto a Java es que los programas creados en Java son independientes de la arquitectura, es decir, yo puedo tener una máquina con una arquitectura de 16 bits o de 32 bits o de 64 bits y puedo programar en Java en cualquiera de esas tres arquitecturas. Pero luego, mi programa, mi aplicación creada en Java, puede ejecutarse lo mismo en una arquitectura de 64 bits o de 32 bits, aunque lo haya creado en una arquitectura de 16, 32 o 64 bits. Es decir, no depende en este caso de la computadora el funcionamiento del programa, sino del programa mismo, puesto que ha sido creado para que la arquitectura sea independiente. Ahora bien, este lenguaje de programación además es distinto porque permite escribir applets. ¿Qué es un applet? Más adelante lo vamos a ver. De igual manera en la producción de material digital, la otra clase que recibimos de tecnología también, por ahí vamos a hablar con mayor detalle de qué es un applet y a lo mejor creemos un par de applets por ahí. Además, lo hace distinto en tanto que se pueden escribir programas para intrarredes, es decir, para que las aplicaciones puedan ser ejecutadas sin la necesidad de que estén instaladas en todos los equipos, puedan funcionar por medio de una red.
además de aplicaciones cliente-servidor, de alguna manera generan también la posibilidad de que los programas construidos en PHP, que al final utilizan la consola de Java, puedan garantizar la seguridad en los servidores y la seguridad en las máquinas de los clientes. Asimismo, aplicaciones distribuidas en redes locales y en Internet, es decir, aplicaciones que pueden ser ejecutadas sin la necesidad de utilizar o de instalar, la aplicación en nuestros dispositivos. Funcionan por medio del Internet desde cualquier parte del mundo. Ahora bien, ¿qué podemos programar con Java? Ya habíamos dicho que es un lenguaje de programación de desarrollo con propósito general. Entonces podemos crear aplicaciones en general y particularmente sus applets, ¿verdad? Que son pequeños programitas, pequeños lenguajes, pequeños códigos en el lenguaje que se pueden incrustar en páginas HTML5. ¿Cuáles son las características de Java? Dentro de las principales características vamos a encontrar que es intrínsecamente orientada a objetos. ¿Qué significa esto de intrínsecamente? Significa que su naturaleza, su esencia primordial como lenguaje de programación está enfocado a los objetos. Ya nosotros, cuando en las primeras clases de programación habíamos hablado de Raptor, por ejemplo, o habíamos hablado ya de C++, habíamos expuesto más o menos cómo funcionan los objetos, cómo funcionan las clases, superclases, etc. En clases posteriores, en videos posteriores, pues vamos a ir desarrollándolo con mayor detalle para que comprendamos esto, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta esto. Para poder utilizar Java, debo de saber utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos. Para algunos estudiantes que este es su primer lenguaje de programación, porque en otros establecimientos pues aprendieron otros lenguajes que están lejos de la orientación a objetos, pues es importante tomar en cuenta esto. No podemos programar en Java si no tenemos los conceptos suficientes o suficientemente cimentados acerca de objetos. Segunda característica es que funciona perfectamente en red, es decir, lo que decía anteriormente, no necesitamos instalar los programitas en nuestros equipos, sino que pues en la red pueden ser ejecutados. Además, tienen gran funcionalidad gracias a sus librerías. Entonces hay que tomar en cuenta esto. En cierto momento, pues un estudiante me preguntaba la diferencia entre C++ y Java. Entonces, para los que programan en C++, como recordarán, necesitamos importar librerías. En Java esto que en C++ se llama librerías, recibe el nombre de clases, superclases, clases y los objetos que pertenecen a las clases. Totalmente distintos a las librerías, pero aquí consigné librerías para que comprendamos de alguna manera o tengamos una leve noción de a qué hace referencia esto de la funcionalidad del programa Java. Utilizamos muchas clases que podemos ir construyendo o que podemos utilizar dentro del lenguaje de programación Java. Además, no tiene punteros manejables por el programador. Recordarán que en los últimos temas de C++ habíamos visto los punteros o los apuntadores. En Java desaparecen los punteros, no es el programador el que va a modificar o va a programar el funcionamiento o las acciones del puntero, sino que Java mismo los va a manejar. Esto garantiza que el programa sea menos pesado, pueda ir liberando memoria, pueda existir una memoria dinámica, pero además es muy seguro trabajar con Java, porque si bien es cierto, no le permite al usuario o al programador crear punteros, Java los va a crear y los va a manejar de manera interna. Por su parte, la memoria es gestionada por el lenguaje, es decir, no necesitamos crear punteros para manejar la memoria, sino que es el lenguaje de programación el que gestiona la memoria que se va a utilizar en la ejecución, en el desarrollo del programa. Asimismo, genera aplicaciones con pocos errores posibles. Como ustedes recordarán, en C++ yo escribo mis líneas de código, luego compilo para posteriormente correr el programa, ejecutar el programa. Eso significa que si después de 500 líneas de código tengo errores, hasta en la compilación voy a descubrir los errores y voy a ir error por error. Corrijo un error, compilo, nuevo error.
En Java no. En Java inmediatamente me va a señalar los posibles errores que ya tenga mi código. Entonces eso es algo muy importante, muy interesante en Java. Entonces hay pocos errores porque regularmente nos va señalando los posibles errores mientras vamos programando. Además, incorpora el multithreading. ¿Qué es esto? Es un multihilos, es decir, gestiona la memoria de tal manera que todas las secuencias, todas las operaciones en un mismo programa se manejen según la necesidad de memoria que requiera el programa. ¿Para qué surge Java? Pues en realidad este es un lenguaje de programación que pretende superar el desorden de C++. Como usted recordará, en C++ usted puede utilizar una variable, utilizar un array, utilizar un vector, utilizar una matriz, utilizar un puntero sin haberlo declarado, es decir, declararlo a medio código y utilizarlo a medio código. Mientras que en Java lo que se pretende es que el código del programa tenga un orden meramente lógico para que sea fácil de que el programador pueda comprender su propio código, asimismo para que otros programadores puedan interpretar el código de X programador. Porque pues muchas veces, particularmente en C++, cuando programamos, creamos un programa que funciona muy bien, lo dejamos descontinuado, un año después o 2 meses después lo abrimos y vemos el código y pues a veces es difícil entender para qué sirve, ¿verdad? Cuál es la funcionalidad del programa. En Java, pues eso quiere superarse, ese desorden de C++ se quiere superar. Pues hasta aquí todo con esta pequeña introducción al lenguaje de programación Java. Pues más adelante iremos viendo ya propiamente el entorno en el cual vamos a trabajar y las primeras líneas de código que serán necesarias para programar en Java. Ha sido un gusto saludarlos, jóvenes, y a seguir estudiando. Hasta la próxima.